Hola, queridos alumnos de la asignatura de Tendencias Contemporáneas sobre el Mundo. Me da gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien en esta coyuntura tan sui generis que tenemos ahora del coronavirus, de una pandemia que prácticamente se está extendiendo por todo el mundo, que no respeta clases sociales, que la medicina se ha visto imposibilitada para solucionar un problema tan grande y que ha puesto en jaque a organizaciones tan importantes como la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en este contexto, eh, nosotros los profesores nos vemos en la necesidad de optar por otras alternativas, por otras vías para transmitir el conocimiento, que básicamente eso es lo más importante. Razón por la cual, personalmente, yo he pensado en hacer esta serie de videos de aquí a lo que termine el curso para ponernos al tanto de a todos aquellos temas que hemos venido discutiendo, que tienen demasiada correspondencia con lo que estamos viendo o lo que estamos viviendo en nuestros días. Hoy como nunca se pone en tela de juicio muchas de las prácticas individuales y comunitarias que hemos estado llevando como sociedad a nivel nacional, a nivel mundial. Hoy como nunca, todo lo que se había anticipado con toda esta aceleración, con la modernización, la industrialización y la instrumentalización de la vida en general, podemos nosotros reflexionar que no ha sido tan adecuada, que no ha podido fomentar una mayor proximidad, no solamente entre los seres humanos, sino también entre pues, todos los seres naturales. Y es precisamente de lo que quiero hablarles el día de hoy. Quiero platicar, reflexionar con ustedes, tendiendo este puente de la comunicación y de un video, reflexionar sobre un asunto crucial que en buena medida es el núcleo, es el origen de muchos de los problemas que estamos atravesando y que me parece es la concepción del ser humano en relación con la naturaleza. Es decir, ¿cuál es la manera en que nosotros nos vinculamos con la naturaleza, en primer lugar? En segundo lugar, ¿cómo nos vinculamos con la naturaleza los seres humanos que viven en Occidente y cómo se vinculan los seres humanos, los individuos que viven en Oriente? Cómo en buena medida hay una predeterminación cultural para la manera en la cual nosotros nos estamos vinculando con la naturaleza. Y finalmente, nosotros como parte de Occidente, como comunidades que fuimos conquistadas por países europeos, con determinados ideales de progreso, de industria, de mercadotecnia, de economía, de política, etc., ¿de qué manera podemos replantear todo ese bagaje que nos ha sido heredado a lo largo, sobre todo, de aproximadamente 5 siglos a partir del Renacimiento, pasando, como lo sabemos, por la Ilustración, por la Revolución Industrial? Entonces a mí no solamente me gustaría abordar este tema, que el tema principal es relación ser humano con naturaleza, abordados desde un punto de vista actual, sino también remontarme a todas aquellas raíces, tanto históricas como filosóficas. Es decir, ¿dónde podemos nosotros rastrear ese binomio tan importante y en qué momento este empalme o esta compatibilidad entre el ser humano con la naturaleza se fue distanciando de tal manera que hemos llegado a extremos como los que estamos viviendo el día de hoy? Bueno, vamos a comenzar con este planteamiento de la relación que existe entre el ser humano
desde un punto de vista filosófico. Desde un punto de vista filosófico, nosotros podemos encontrar el principal problema que tenemos en nuestro tiempo a partir de un concepto muy sencillo, que es el concepto del yo o de la conciencia. Desde el punto de vista filosófico, ¿por qué el yo o una conciencia? ¿Por qué el yo o la conciencia nos distancia del mundo natural? Bueno, porque, utilizando una metáfora, hagan de cuenta que nuestra mente, nuestra capacidad de razonar, nuestro raciocinio, pone como una especie de barrera respecto al mundo natural. Es decir, nosotros, ya por el solo hecho de tener la capacidad del pensamiento y la capacidad lingüística de entender la realidad, ya nos separamos de la realidad. Ya ponemos como un muro insalvable respecto a la naturaleza, a la realidad, que nos hace pensar que somos distintos. Lo que, por ejemplo, un filósofo como Immanuel Kant denominaría como el principio de individuación. Principio de individuación. ¿Y qué es el principio de individuación? El principio de individuación es aquella característica que nos hace sentir nuestra soledad, nuestra individualidad. El principio de individuación que fue formulado por Kant nos hace precisamente sentir esta conciencia y este yo. Bueno, nosotros sabemos que tenemos determinados límites, ¿no? Yo puedo decir que los límites son mi cuerpo, tengo una corporalidad, pero también tengo una razón que me permite también pensar. A lo mejor, pues este es un concepto muy epistemológico, muy filosófico, que me permite pensar que tengo una dualidad, ¿no? Que tengo un cuerpo, pero al mismo tiempo que tengo un pensamiento. Lo que Descartes denominaría la res cogitans, el cogitatio, el pensamiento, la conciencia, y la res extensa, que sería el ¿qué? El cuerpo. Entonces, yo tengo conciencia de eso. Y si tengo conciencia de mi propia corporalidad, de mi propia individuación, de mi propia soledad, evidentemente también tengo conciencia de que soy distinto, no solamente a los otros seres humanos, sino también a los otros seres vivos. Entonces ahí está el origen, digamos, el origen profundo, ontológico de esta escisión o esta división del ser humano respecto a la naturaleza. Somos una conciencia que se sabe conciencia, que tiene conciencia de su yo, de su principio de individuación, y por lo tanto se distancia inherentemente, por naturaleza, de los otros seres vivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí también nosotros podemos entender esta concepción del paraíso, o este mito del paraíso, que a mí me gusta interpretarlo de esta manera. A veces los mitos nos permiten entender ciertas verdades por medio de las cuales no podríamos acceder por la razón, o sea, verdades que se explican a partir de símbolos y que arrojan una determinada certeza, una determinada interpretación del mundo. Por ejemplo, todas las cosmogonías, todas las religiones tienen sus propios mitos para explicar el origen del universo, el origen del ser humano, el origen del bien y del mal. Entonces, un mito que ustedes deben de conocer porque pertenece a la tradición judío-cristiana, muy, muy importante, que está en la idiosincrasia de la mayor parte de los occidentales, es el mito del paraíso y de la manzana prohibida, del árbol del conocimiento. Ustedes saben que en las Sagradas Escrituras, el hombre fue arrojado, o la mujer, del paraíso, precisamente porque, esa concepción muy criticable, muy cuestionable, de que pues la mujer fue la que orientó al hombre a probar de la manzana prohibida, y que esta manzana prohibida
le permitió darse conciencia al ser humano por primera vez de su propia individualidad. El hecho de que, por ejemplo, el primer acto que hizo el primer ser humano que probó el fruto prohibido fue taparse, pues precisamente nos da a entender de que ya hay un distanciamiento respecto a este paraíso, respecto a esta forma de vida en la cual están situados todos los otros seres vivos. Entonces, el ser humano bajo esta concepción ya se siente diferente a los otros seres vivos y por lo tanto es arrojado del paraíso. Es decir, si nosotros entendemos este mito de una manera interpretativa, tratando de leerlo en términos más profundos, podríamos entender que nosotros fuimos arrojados del paraíso desde el momento en que usamos nuestra conciencia, nuestro propio yo, y en ese momento nos separamos. Es decir, como diría un pensador como un escritor tan importante como Dostoyevsky, el paraíso está frente a nosotros, lo tenemos en nuestras narices, lo vemos cada vez que contemplamos, por ejemplo, un árbol, la naturaleza, los animales, ahí tenemos el paraíso. ¿Por qué? Porque todos esos seres vivos aún no se han desvinculado del ámbito natural, todavía siguen viviendo y tienen una temporalidad propia del ámbito natural. Nosotros tenemos una temporalidad completamente distinta. ¿Por qué tenemos una temporalidad completamente distinta? Porque ya nuestra concepción del tiempo está mediada precisamente por la razón. Así como nosotros tenemos una conciencia de nuestro cuerpo, separamos nuestro cuerpo de nuestra mente, también separamos el tiempo. Lo estratificamos, lo dividimos, lo medimos, lo convencionalizamos. Entonces podemos ubicar 3 tiempos, un pasado, un presente y un futuro. El pasado lo estratificamos, el presente lo estratificamos, el futuro lo estratificamos. Vivimos no viviendo en el presente, sino viviendo en el pasado o viviendo en el futuro, angustiados por el futuro, tristes por el pasado, ansiosos por el futuro, deprimidos por el pasado. Entonces, nuestra misma conciencia nos hace evadir ese tiempo natural, huir, escapar del tiempo natural. El yo nos permite también tener muchas zozobras, muchas incertidumbres. Igualmente, como seres lingüísticos, como seres que usamos el pensamiento, y al usar el pensamiento tenemos la capacidad de usar el lenguaje, tenemos conciencia de ciertas cosas que los otros animales no tienen conciencia, como por ejemplo la conciencia de la muerte. Nosotros sabemos que vamos a morir y nos da miedo saber que vamos a morir. Por lo tanto, incluso, por ejemplo, hay un autor que se llama, se los voy a anotar aquí, Émile Cioran, que tiene un libro, lo voy a poner aquí, Cioran, que tiene un libro que se llama Ese maldito yo. ¿Qué dice en este libro Cioran de ese maldito yo? Pues habla también desde este punto de vista, la maldición o el castigo que tiene el ser humano en el momento en el que tiene el uso de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Cioran en este libro? Nos dice que hay que suspender la conciencia. Y bueno, aquí hay estas derivaciones que a mí me gustan muchísimo personalmente. ¿Qué es lo que nos hace suspender la conciencia? ¿Qué es lo que nos hace retornar al paraíso, para decirlo en estos términos más poéticos, más míticos? ¿Qué es lo que nos hace reconciliarnos con la naturaleza? Pues en el caso, por ejemplo, de Cioran, pues él diría que la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación de lo que se trata es de suspender, de mantener quieta la mente, los pensamientos y vivir en este instante, en el ahora, ¿no? En el presente. Sería una manera. Pero Cioran, por ejemplo, también habla de que otra forma muy eficaz de suspender ese maldito yo o esa conciencia que nos
separa de los demás y de la naturaleza, pues es a través del arte, ¿no? A través de la música, a través de la poesía, a través de la escultura, a través de la pintura. Yo añadiría otros elementos que nos pueden suspender de esa conciencia tan atosigante que a veces podemos llegar a tener de las cosas, y es el juego. El juego también es muy importante cuando nosotros estamos jugando, por ejemplo, fútbol, tenis, cualquier deporte que a ustedes les guste. También estamos suspendiendo ese maldito yo y retornamos, nos reincorporamos a esa vivencia primigenia de la vida, de la temporalidad. Otra de las manifestaciones también que lo manejan muchos autores, entre ellos Octavio Paz en su libro La llama doble, que es un ensayo sobre el amor. Dice, pues bueno, es el amar a otra persona nos hace nuevamente entrar en esa dimensión que tiene que ver con la naturaleza. Y de hecho, bueno, aquí hay también un pensamiento, una novela que yo les recomiendo también que lean, que se llama La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, donde, bueno, dentro de toda la novela hay un personaje que es un perro. Entonces, este perro, hay una reflexión muy profunda de uno de los personajes, del personaje principal respecto al perro, porque dice, el amor que profesan los perros es un amor aún más auténtico, porque es el amor que proviene precisamente de esa dimensión paradisiaca. O sea, es un amor tan puro la manera en que te mira, por ejemplo, un animal, un ser vivo. Es un amor tan puro precisamente porque no ha sido arrancado del paraíso. Incluso el personaje principal de esta novela de la insoportable levedad del ser incluso llega a afirmar: nunca dos seres humanos se pueden amar tanto como puede amar un perro a su amo, que dice, lo utiliza de una manera muy emblemática, que lo ve como un dios, porque ahí tenemos que un amor auténtico, un amor puro, un amor verdadero. Entonces, no sé si esta parte haya quedado un poco clara. Podemos ver la razón. Esto tiene un sentido muy filosófico. Podemos ver la razón como un privilegio, porque la razón nos ha permitido progresar, y aquí habría que ponerlo entre comillas. Nos ha permitido inventar, nos ha permitido crear sistemas políticos, sistemas jurídicos, códigos morales, nos ha permitido transformar la naturaleza como tal. Podemos verlo nosotros como un privilegio. Pero también al modo de Cioran, en este libro de Ese maldito yo, este libro, podemos ver la razón también como un castigo. ¿Por qué? Porque nos separa de las demás personas, nos vuelve más egoístas. Precisamente de ahí proviene el concepto del ego, ¿no? El yo, el solamente preocuparme por mí mismo y no preocuparme por las demás personas. Entonces aquí está la invitación a que no seamos también tan ingenuos, tan incautos, de pensar que nosotros como occidentales tenemos una concepción mucho más auténtica, mucho más profunda, o que, por decirlo de alguna manera, que ciertas prácticas occidentales son superiores a otras prácticas que vienen de otras culturas. Porque esto me recuerda mucho, por ejemplo, a un pensador que es Descartes, o Descartes, que Descartes podríamos considerarlo como uno de los grandes pensadores racionalistas, pero como buen racionalista presupone también una superioridad por parte del ser humano respecto a los demás seres vivos, a tal grado que si nosotros leemos el pensamiento cartesiano, nos vamos a dar cuenta que el mismo Descartes, por ejemplo, pensaba que los animales no tenían alma, que un perro no tenía alma. ¿Por qué? Porque para Descartes la conciencia o el alma tenía que ver con la capacidad de raciocinio. Y bueno, en ese sentido, pues Descartes veía que los animales eran como máquinas.
y puesto que son como máquinas, se les podría utilizar, se les podría desechar como si fueran máquinas. Entonces, esa es una concepción muy, muy occidental. Es un optimismo en la razón, es un optimismo en el progreso, que llega, y esto lo hemos platicado muchísimo con ustedes, que llega a su punto más alto durante la revolución industrial, el hecho de pensar que la razón como tal nos va a dar todas las respuestas a todos los problemas que podamos tener. Y una de las grandes consecuencias de este optimismo, que puede ser muy peligroso, en la razón es esto que estamos viviendo el día de hoy. O sea, pensamos que como civilización estábamos muy por encima del ser humano que vivió, por ejemplo, en la Edad Media o que vivió durante el Renacimiento, pero no es así. O sea, por ejemplo, en la Edad Media había muchas pandemias también, muchas pestes, pero, bueno, ustedes saben que durante la conquista también, cuando llegan los europeos, los españoles a territorio precolombino, pues trajeron muchísimas enfermedades. Entonces, nuevamente estamos padeciendo una pandemia que nos está recluyendo en nuestros domicilios y que es producto, me atrevo a decirlo, de este optimismo. O sea, la raíz como tal, la raíz profunda es este optimismo, esta confianza excesiva, esta ceguera, este distanciamiento, este individualismo que es propio de ese sistema que se inauguró a partir de la revolución industrial y que ha llegado a un momento tan, pero tan alto, tan álgido, que evidentemente tenía que llegar a un momento de colapso. Entonces están colapsando muchísimas prácticas, muchísimos estilos de vida que, bueno, es nuestra obligación, nos vemos orillados a replantearlos para saber si nuevamente podemos vivir de esa manera. Bueno, aquí a mí me gustaría también profundizar, y con esto voy cerrando esta parte porque hay muchísimo que discutir, mucho que platicar sobre esto. Estas dos concepciones que existen entre Oriente y entre Occidente. O sea, cómo viven los occidentales esta relación del ser humano con la naturaleza y cómo viven los orientales esta relación del ser humano con la naturaleza. A primera instancia, visto de modo superficial, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, los orientales son mucho más respetuosos con la naturaleza que nosotros, los occidentales, y esto es por una razón muy sencilla. Mientras los occidentales vemos a la naturaleza como un objeto de explotación, como un objeto que podemos utilizarlo y que podemos desgastarlo, los orientales no ven así la naturaleza. Los orientales consideran la naturaleza como parte de sí mismo. Esto tiene que ver con dos concepciones que a mí me gustaría platicar con ustedes, y es una concepción que tiene que ver con muchos preceptos religiosos. Los occidentales tenemos una concepción trascendente de la divinidad. O sea, Dios se sitúa por encima de nosotros, por arriba de nosotros, nos trasciende, nos ha creado, pero nosotros compartimos la esencia divina, pero no somos Dios. Es decir, Dios nos trasciende. Por lo tanto, ustedes pueden leer también con esta tradición judío-cristiana que Dios creó a todas las criaturas, pero la criatura que creó a su imagen y semejanza, pues fue al ser humano. ¿Qué mayor egolatría que pensar que el ser humano tiene una concepción, o digamos que el ser humano se asemeja a Dios? Entonces, puesto que el ser humano se asemeja a Dios, todos los seres que no se asemejan al ser humano o que no son del ser humano son inferiores. Esta es una consecuencia de una concepción trascendente de la divinidad. Nosotros pensamos que Dios está por encima de nosotros, y puesto que pensamos que Dios está por encima de nosotros, también pensamos que nosotros estamos por encima de los otros seres vivos, y la consecuencia inmediata de nosotros pensar que estamos por encima de los seres vivos es que los podemos explotar, que podemos utilizar la naturaleza a nuestro antojo, que podemos devastar todos los árboles, que los podemos tirar y que los podemos convertir en muebles, etcétera, en mercancías. Esa es una consecuencia
natural. Por otro lado se encuentran los orientales, que los orientales tienen una concepción inmanente de la divinidad. ¿Qué quiere decir inmanente? In significa dentro, es decir, que Dios no se ubica en un plano que nos trasciende, sino que Dios, la divinidad, es todo lo que nosotros podemos percibir, es decir, Dios está en todo, Dios es todo, Dios es aquella persona que incluso nosotros odiamos. Ahí estamos hablando, compartimos divinidad con esa persona. Dios se encuentra en el insecto más insignificante, en la hoja de un árbol. O sea, Dios se encuentra en todo lo existente. Esta concepción tiene un nombre. Esta concepción se le denomina panteísmo. El panteísmo es precisamente vincular a Dios con el todo. Dios se vincula con todo. Esa es una concepción panteísta. Dios se vincula con el todo. Entonces, al pensar que Dios es todo, que Dios se encuentra en cualquier manifestación natural, obviamente va a haber un respeto o un carácter más sagrado por parte de los seres humanos que tienen esta concepción. Por eso los orientales es más recurrente esta eliminación de la distancia que existe entre el ser humano con la naturaleza, y también se puede entender bajo esta concepción pues esas prácticas contemplativas y meditativas que tienen los orientales. O sea, si nosotros exploráramos un poco toda la tradición que tienen, toda la tradición espiritual que tienen los orientales, que tiene por ejemplo el budismo, hay una fuente inagotable ahí de prácticas, de ejercicios que no solamente cubren el aspecto espiritual, sino que también cubren el aspecto corporal, porque ahí tampoco hay una distancia, hay una separación. Tanto el cuerpo como la mente son igual de importantes. Es decir, no solamente es cultivar la razón, apropiarse de conocimientos, acaparar toda la sabiduría, sino que también es importante tener como una disciplina corporal. Entonces, bajo esta concepción, nos damos cuenta de que los orientales se aproximan aún más a todas estas prácticas que acercarían al ser humano con la naturaleza. Y bueno, ya para concluir, queridos alumnos, ustedes se preguntarán, bueno, nosotros podemos sustraernos de este carácter racionalista que tenemos, podemos pensar que podemos trascender o que podemos superar estas determinaciones culturales. Yo creo que superarlas completamente no se puede. A final de cuentas, crecimos en determinada educación, con determinadas prácticas, con determinados optimismos, con determinadas creencias. Pero yo sí creo, o sí pienso, que podemos enriquecernos con otras prácticas culturales, otras formas de ver el mundo que nos pueden permitir acercarnos a una comunicación mucho más profunda entre el ser humano, no solamente entre los otros seres humanos, sino también con la naturaleza, con lo que nos rodea, y reingresar, metafóricamente hablando, a ese paraíso del que alguna vez fuimos expulsados y que solamente tienen vivencia los seres vivos, porque ellos viven, todos los animales, las plantas, ellos viven en un presente continuo. En ellos no hay angustia, en ellos no hay zozobra, en ellos no hay preocupaciones excesivas. ¿Por qué? Porque no tienen ese gusano de la razón que les está diciendo constantemente lo que deben y lo que no deben hacer. Bueno, por mi parte es todo. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho, cuiden también a sus papás, a sus abuelitos, y con todo el corazón yo espero que nos veamos muy pronto, que podamos cerrar el curso de manera presencial y no de manera virtual. Es triste que tengamos que llegar a estos extremos de la virtualidad, que bueno, independientemente de la pandemia o del coronavirus, ya estábamos inclinados mucho hacia la virtualidad, nos estábamos olvidando de
de lo presencial, y esto también nos hace reflexionar sobre la importancia que es sostener las vinculaciones humanas. Les mando un abrazo, cuídense.